Hola, ¿cómo están? Hoy estaremos meditando en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 1 al 14. En el pasaje de hoy tenemos la famosa parábola que el profeta Natán pronuncia para confrontar al rey David. Natán, como profeta, era el portavoz de Dios en la corte real y tenía la autoridad de actuar como crítico y juez del rey. ¿Les pasó alguna vez que tuvieron que confrontar a alguien por un pecado? ¿Cómo les fue? ¿Se animaron a ir? ¿Cómo puedo saber que debo ir? Se necesita de mucha valentía, habilidad y tacto para dar este tipo de mensajes, ya que puede ser peligroso si lo hago de la manera que no corresponde. ¿Qué puedo aprender entonces del pasaje de hoy? Primero, Natán fue a David porque, como dice el versículo 1, el Señor lo había enviado. Si vamos a donde el Señor no nos ha enviado, nos puede ir mal. Por lo tanto, qué importante es estar en oración constantemente como lo hacía Jesús, para poder conocer la voluntad de Dios. En segundo lugar, vemos el método. Muy sabiamente, Natán presentó a David un caso de estudio para que David diese su juicio al respecto. La injusticia del rico en la parábola era clara. El rico había actuado con avaricia, con injusticia, sin compasión alguna. La indignación de David fue tan grande que llegó a pensar que éste merecía la pena de muerte. Este método fue brillante, ya que es más fácil reconocer la injusticia en otros que en uno mismo. Entonces, al reconocer la conducta injusta de aquel hombre rico, David estaba en la posición que Natán quería. Ahora podía confrontarle directamente. Tú eres ese hombre. Por medio de la parábola, David fue inducido a condenarse a sí mismo, pero también fue el medio para exponer la realidad de la situación de los reyes, quienes, si eran codiciosos, tenían el poder de tomar lo que querían, y el ciudadano común no podía hacer nada al respecto. Natán destacó lo codicioso que David había sido. No le alcanzó las esposas que tenía, que tuvo que tomar la esposa de otro, y que encima lo asesinó por medio de otros para cubrir su pecado. ¿Alguna vez he estado o estoy en una situación de poder? ¿Cómo hago uso de ese poder? ¿No será que estoy siendo injusto con tal de obtener más para mí? Puede que Dios nos esté confrontando hoy y que el tú eres ese hombre sea para mí. A pesar de todo lo que David había recibido de Dios, David menospreció la palabra de Dios e hizo lo desagradable ante sus ojos. ¿Cuántas veces he menospreciado la palabra de Dios y he mirado hacia otro lado dejando que la injusticia siga su curso? Dios es justo y la injusticia es pecado, y todo pecado tiene sus consecuencias y su paga es la muerte. David fue capaz de reconocer su pecado y se arrepintió. Dios mostró su misericordia y le perdonó la vida, pero tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, porque si nos arrepentimos, Dios nos perdona el pecado, pero no borra sus consecuencias. Todas las predicciones en los versículos 10 al 14 se cumplieron. Durante este episodio, David escribió el Salmo 51. En él volcó todo el estado de su corazón y podemos tener una idea de su arrepentimiento y que en medio de gran angustia y tristeza, David haya esperanza en el Señor. Nosotros tenemos esperanza gracias a Jesús, su muerte y resurrección. Hace poco prediqué a los niños sobre la serpiente de bronce, que está en Números capítulos 20 y 21. Dios mostró su misericordia y le dijo a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque en un poste, para que el pueblo de Israel no muriera de las mordeduras de las serpientes que él había mandado como castigo. Todo el que miraba la serpiente de bronce se sanaba. Era un acto de fe, confiar en el Señor, volver nuestras miradas hacia el Señor. Nosotros también tenemos a dónde mirar para no morir, porque todos hemos pecado y nos merecemos la muerte. Pero podemos mirar a Jesús en la cruz, y todo aquel que al mirarlo crea en Él será salvo. Y este es el mensaje que debemos llevar a todas las naciones, el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en tercer lugar tenemos el mensaje. El mensaje debe ser la palabra de Dios, porque ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Con la palabra podemos atacar a la tentación y luchar contra ella. Además, nos ayuda a mantener nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y es con la palabra que se debe enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, porque es inspirada por Dios. Cuando alguien viene a confrontarnos,
debemos prestar atención en la palabra y no tanto en el mensajero. Para ello, se necesita de humildad para aceptar la verdad de Dios, reconociendo que la autoridad está en la palabra y no en la persona que lo dice. Todo arrepentimiento genuino se expresa en las obras, en las decisiones de la vida. Si me doy cuenta de que hice mal, debo dejar de hacer lo que hacía para dar la vuelta y volver al Señor. Así que cuidado, porque Mateo 7:21 nos advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así introduce Jesús la parábola de los dos cimientos. Por último, podemos aprender de David que éste se apresuró y juzgó al codicioso de la parábola, y luego fue juzgado con su propio juicio. Qué difícil que es no juzgar a los demás. Quitémonos primero la viga de nuestro propio ojo para poder ver bien. Señor, ayúdame a reconocer mi pecado y líbrame de todo mal, del juzgar al otro, de toda codicia, y ayúdame a buscar los tesoros del cielo. Como mensajera de tu palabra, dame el valor, la habilidad y el tacto para poder hacerlo. Sazona mis palabras y concédeme sabiduría y ayúdame a cumplir con tu mandamiento de llevar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén.